Resulta que en aquella época, cuando los españoles estaban llegando a México, llegó un señor llamado Rodrigo de Villanueva junto con su esposa y su hijo, ya que les habían heredado de alguna manera una propiedad en México. Cuando ellos llegan se dan cuenta que dicha propiedad estaba algo lejos y no les quedó de otra más que pasar la noche en un lugar de paso, ya que ellos no traían mucho dinero. Y este lugar donde se quedaron no era nada digno, por decirlo así que al día siguiente no les quedaba de otra que llegar a ese lugar porque no contaban dinero para pasar otra noche fuera de la que iba a ser su propiedad. Así que se pusieron en camino y cuando vieron la casa que era, se quedaron sorprendidos, ya que sí era bastante grande, pero estaba casi completamente en ruinas. Las tierras que estaban enfrente también estaban completamente abandonadas y áridas. En cuanto vieron la casa, la esposa y el hijo de Rodrigo se negaron a quedarse ahí, pero no les quedaba de otra, ya que ni siquiera contaban con el dinero necesario como para regresarse a España. Mientras se acercaban, el hijo de Rodrigo presentía algo como si este lugar tuviera vida, y trató de decírselo a su papá, porque le preguntó: papá, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Pero don Rodrigo no pudo ni contestar, porque en ese momento se escuchaban unas carcajadas que venían desde adentro de la casa. Don Rodrigo preguntó a gritos quién anda ahí, y al momento en que hizo esta pregunta, las carcajadas se callaron, y lo que pasó fue que un anciano salió de la casa. Cuando lo vieron, todo se quedó en silencio y el viento paró. Este anciano tenía la piel opaca, los ojos amarillos y hundidos, y sonreía con una boca que no tenía dientes. Se le acercó a la familia y les dijo: tienes razón, jovencito, lo que sientes es el viento infernal y no va a parar hasta que destruya la casa. Además de que nadie se ha atrevido a luchar contra él. Don Rodrigo se molestó al escuchar esto porque de por sí su familia ya no quería entrar a la casa y les dijo: no le hagan caso a este viejo, la casa solamente está un poco abandonada, pero nosotros podemos ponerla de pie de nuevo y tú, refiriéndose al anciano, salga de mi propiedad. Y no supieron a dónde se fue el anciano, porque simplemente desapareció. Don Rodrigo seguía intentando convencer a su familia de que entraran a la casa y su esposa le preguntaba: bueno, pero es que, ¿qué pasa con esta casa? Y él solo contestaba: pues seguramente solo están obsesionados y eso es todo. Pero su hijo le dijo: no, papá, yo sí creo que esta casa tiene algo, esta casa está maldita. Don Rodrigo dijo: yo les voy a demostrar que en esta casa no hay nada que temer. Y mientras iban entrando a la casa y dejando las pocas cosas que traían con ellos, escucharon de nuevo estas carcajadas. Y eran del mismo anciano que había desaparecido frente a ellos unos segundos antes, pero ya estaba dentro de la casa nuevamente y estaba saliendo de una de las habitaciones. Se acercó con ellos y les dijo: ustedes podrán tratar de reparar esta casa, pero el viento la va a derrumbar de nuevo. Y les robó un pan. Don Rodrigo sacó su espada y le dijo: lárgate de mi casa. Y el anciano, muy quitado la pena, le dijo: sí, lo voy a hacer, pero me voy a llevar el pan que ya agarré. Y don Rodrigo le dijo que sí mismo, o sea, encima de que estás en una casa que no es tuya, robas el pan enfrente de nosotros. Pero el viejecillo desapareció. Dejaron eso atrás y los días siguientes fueron de labor pesada, ya que ellos trataron de reparar no solo la casa, sino las tierras que había enfrente de esta. Y al cabo de unos meses ya la casa estaba muy cambiada, ya había crecido lo que ellos habían sembrado, ya tenían animales, ya todo estaba verde alrededor, parecía otra casa totalmente. Y don Rodrigo y toda la familia estaban bastante contentos porque al paso en que iban a tener dinero suficiente para subsistir. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Esa noche, que ya se disponían a dormir, comenzó a soplar un viento bastante fuerte, y conforme pasaba el tiempo, ese viento se ponía más violento. Y así como comenzó el viento, así se detuvo, pero se detuvo por una razón, ya que parecía que el viento había parado solamente para que la familia escuchara unos gritos. Más bien eran unos lamentos, como si una persona estuviera pasando al otro mundo. Por más que ellos se fijaron, no había nadie alrededor. Su hijo rápidamente entró a la habitación y le dijo: padre, estoy asustado. Y don Rodrigo le dijo: no te preocupes, hijo, esto tiene que tener una explicación. Pero el hijo le dijo: no, papá, recuerda las palabras del anciano. Pero para él esto eran puras tonterías lo que había dicho el anciano, y lo que trataron fue de cerrar las ventanas, pero el viento era tan fuerte de nuevo que no pudieron. No solo tenían el viento, sino los gritos, y además comenzó un olor bastante fétido a entrar a la casa, y el hijo le dijo: papá, por favor, vámonos. El viento ya había apagado todos los candelabros que tenían prendidos, y este lamento que se escuchaba parecía que más bien les estaba avisando algo. El viento paró por unos momentos y el silencio era aterrador, y enseguida de nuevo el viento, pero esta vez tan fuerte que no solo destruyó mucho de la casa, sino los corrales que tenían para los animales y todo lo que tenían aquí para cosechar. De nada sirvieron los rezos que estaba haciendo la familia, todo lo que habían hecho en meses quedó totalmente destruido. Esta vez a don Rodrigo le resonaban en la cabeza las palabras del anciano y dijo: a mí no me importa que tenga que luchar con el mismo demonio, a nosotros nada nos saca de esta casa. Su familia no intentó contradecirlo porque ya que se le metía una idea a la cabeza, eso era lo que se iba a hacer, y ellos nada más les quedó aceptarlo con una actitud triste. Porque además de que don Rodrigo no se quería ir de la casa estaba de nuevo en ruinas. Los meses pasaron y la familia fue capaz de levantar esa casa de nuevo, de levantar la cosecha, construyeron unos nuevos establos para los animales, y por un tiempo todos estuvieron felices de nuevo porque todo iba caminando como debía de ser. Pero esa felicidad de nuevo no les duró, porque una voz, la del anciano, resonó de nuevo en la casa diciéndoles: el viento llegará esta
noche de nuevo. Y con ese temor llega la noche y efectivamente empieza el viento a soplar. Al igual, los lamentos que escucharon la primera vez y el olor fétido. Y pasó exactamente lo mismo. El viento llegaba, se iba, dejando todo en silencio horrible, después llegaba con más fuerza y esta vez arrancó hasta el techo de la casa. El hijo estaba bastante angustiado porque decía, vamos a perder todo de nuevo. Y la señora no hacía más que rezar y rezar, pero esto no iba a funcionar de nada. Al ver que los corrales de los animales estaban siendo destruidos por el mismo viento, al hijo de don Rodrigo se le hizo buena idea salir a tratar de amarrar a los animales. Tomó la rienda de uno de los caballos, pero el animal estaba bastante asustado, así que salió corriendo y arrastrando al hijo. Nadie sabía en dónde estaba el muchacho, pero al parecer la voz de la casa sí sabía, porque les dijo, busquen a su hijo en la boca del diablo. Los padres salieron corriendo a buscar a su hijo, pero ninguno de los dos sabía en dónde era eso de la boca del diablo. Por más que corrían, no lo encontraban. Y cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde, porque ya había pasado al otro mundo. Además de que cuando lo encontraron, el cuerpo presentaba huellas de que había sido pasado al otro mundo de manera lenta y dolorosa. Y al perder a su hijo, don Rodrigo dijo, está bien, ahora sí creo que esta propiedad está maldita. Y no vieron de dónde, pero el anciano que vieron el día 1 se les presentó de nuevo y les dijo, se los advertí. Les dije que se fueran porque no podían luchar con lo que vive en la casa y ahora su hijo va a vagar en la propiedad también. Por lo menos hasta que ustedes encuentren la forma de sacar el mal. Don Rodrigo estaba tan enojado, tan triste y dijo, ya sabes que no me importa, ya nos vamos a regresar a España, pero al parecer este anciano conocía los secretos de la casa y le dijo, no, tú no te puedes ir. Y recuerden por las noches cómo empezaba primero el viento y después los lamentos, pero en esta ocasión los lamentos ya eran de su hijo. Les pedía ayuda a sus papás y para sorpresa de ellos se les presentó como un espíritu penando. Los padres al verlo corrieron a tratar de abrazarlo y el hijo solamente les decía, tienen que irse de aquí, y la mamá le contestaba, no, no nos vamos a ir, queremos ayudarte, y el hijo les decía, no, solamente váyanse. Después de que les dijo esto, el hijo se desapareció y ellos ya no pudieron dormir porque estaban esperando con ansias que llegara la siguiente noche para poder ver a su hijo de nuevo. Y así fue, llegó la siguiente noche, se presenta su hijo, pero ya no era así como tal, sino que parecía que su carne ya se estaba consumiendo y tenía un olor fétido. Aún así, su madre corrió a abrazarlo y el hijo volvió a decirles, tienen que irse, este lugar está maldito. Y antes le tenían miedo a la noche porque esto iba a ocurrir, pero ya que habían perdido a su hijo, ellos añoraban que llegaba la noche solamente para verlo. Pero la tercera noche que se les presentó les dijo, esta es la última vez que yo me les voy a presentar. Pero tienen que escuchar con atención lo que tienen que hacer para romper con la maldición que hay en este lugar. Y lo que tenían que hacer era que alguien se parara en medio de la casa cargando una cruz y dejar que la tierra que se levantaba con el viento cubriera a ese alguien que estaba con la cruz. Solamente así el mal se iba a ir. Y solamente así el hijo iba a poder descansar. A la mañana siguiente, don Rodrigo y su esposa deciden ir a buscar a un padre, a un sacerdote para que los ayude, pero ya todos conocían la historia del lugar y todos se negaron a ir. Mientras ellos seguían intentando que un sacerdote fuera a la casa, por suerte o mala suerte, un fraile iba de paso y justamente pasó enfrente de la casa. Y cuando estaba pasando enfrente, su caballo se desbocó y estaba incontrolable. Don Rodrigo vio esto, sale de la casa a intentar de calmar al caballo, pero no lo logró y lo que hizo fue que el caballo pues lo lastimara bastante. Como les dije, el fraile no tenía idea de la historia de este lugar y estaba bastante apenado de ver cómo había lastimado su caballo a este hombre, a don Rodrigo, y cuando se le acercó se dio cuenta que ya se había ido. La esposa de don Rodrigo estaba destrozada y el fraile le dijo, bueno, pues Dios ya se lo llevó. Y la esposa le decía, es que no entiendes, no nada más es que él ya se fue, sino que su espíritu va a vagar en este lugar igual que mi hijo. Pero pues el fraile no entendía de qué le estaba hablando, así que esta señora le cuenta absolutamente todo lo que había pasado desde el día 1 que llegaron aquí, y él dijo, voy a investigar por mi cuenta, se fue al pueblo y ya supo por fin toda la historia del lugar. Ahí se enteró que unos brujos habían echado una maldición a la propiedad y que la única manera de que esto parara era precisamente hacer lo que el hijo les había dicho, que alguien se parara en medio de la casa con una cruz y que fuera enterrado por la tierra que levantara el aire. Y nadie quería hacer esto, pero decidieron que como don Rodrigo necesitaba una sepultura, pues que lo iban a hacer con él y lo enterraron de manera vertical. El fraile junto a un par de personas que querían ir a ver esto, fueron a la casa y esperaron a la noche con impaciencia. A medianoche llegaron los vientos, las demás personas corrieron a resguardarse en cualquier lugar que pudieran y comenzó a pasar esto, que la tierra que estaba levantando ese viento tan fuerte comenzó a cubrir el cuerpo de don Rodrigo que tenía una cruz. Algunos dicen que vieron que el espíritu de don Rodrigo salió de esa sepultura y comenzó a luchar con lo que sea que estuviera en la casa, no sin antes decirle a su esposa que se fuera del lugar. Y además, don Rodrigo dijo, en este lugar, para que por fin sacara la maldición de una vez por todas, también tienen que edificar una iglesia. Y la última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente de que esto ocurrió, la esposa agarra sus cosas y se regresa hacia España. Y la vieja casa del diablo, que era como le llamaban a esta casa, fue derrumbada y construyeron una iglesia en su lugar, que con el tiempo fue reubicada, entonces tal vez ni con eso se acabó la maldición de esta casa. Como dato, las imágenes son representativas, ya que como dice la historia, pues ya se derrumbó la casa. Y se dice que este hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. Así que díganme si ya conocían esta leyenda de don Rodrigo de Villanueva o la Casa del Diablo. Los estoy leyendo.